Amiguitas, ya se nos viene el día, así que no se olviden unirse como miembros exclusivos a nuestro canal oficial de La Más Draga para poder ver la final de Solo las Más 2, completamente en vivo, transmitido desde el auditorio Blackberry. Y no se preocupen, yo sé que a lo mejor no se quieren unir por aquellas transmisiones de muy dudosa procedencia que tuvimos antes, pero esta vez contratamos profesionales. Además, tenemos garantía Cinépolis, así que únanse, amiguitas, ya sea como la más productora o la más chingona. Podrán disfrutar de nuestra final completamente en vivo. ¡Vámonos, recios! Esto comienza así, chupia mal hecha fuera de aquí, hay que meterle actitud, salva la draga, la reina eres tú. Mírame pulir mi tacón, se arma letal, un disparo con gloss. No voy a esconder el impacto que doy, el hechizo llegó y tú mueres el polvo. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo, soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamurosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Paso por aquí, paso por allá, una foto más y bang. Envídame, imítame, ódiame, ládrame, que solo escucho tu bla bla bla. Mira cómo brillo, baby, mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y ven, soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control, 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo, soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamurosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Yo soy la más, envíame, envíame. Tú quedaste muerta. ¿Cómo te quedas, perra? Vengo lista para ser solo la más. Oh, ¿qué creías? Porque en la disco pienso en Luis. Y Luis así. Bebellas, pues ya empezamos el camino hacia la final. Estamos a casi nada de que conozcamos quién va a ser la máxima de máximas amigas. Pues vamos a comenzar con el reto a porque estuvo quitarnos bien estrellas. No, bien vamos a empezar a enmarañado. ponerlas para seguir haciendo cuentas. Ah, sí, tú también. Pon tu estrella, reina. Ayer Doble. tengo 2 estrellas. ¿Cómo dice la abueli? ¿Una de cal por cuánto? Dos de Una de cal tortilla. por todas las de arena. 2.5 de arroz por... No, 2.5 de agua por una de arroz, di. Me ha ido bien en pasarela, pero por algún motivo en los retos, en los chiquirretos, pero me adelanté. Pero bueno, no importa, ¿saben? Porque sin importar lo que pase, me voy con unas muy bonitas amistades y gente que he conocido y me voy muy feliz por eso. Pero aún así es como de, ay, estoy tan cerca, estamos tan cerca de la final y siento que cualquier cosa puede pasar. Las tablas, la verdad, están muy juntas. Yo la semana pasada me gané una también. No estás viendo. esto que me hizo. Va, otra rosa. ¿La puedo volver a quitar? Órale, 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 los chamagos. Pues yo gané mi primer reto. Oigan, ganó Rara. Voy a zapatear por los de Veracruz. Pero fuerte, pero fuerte. Linda, linda, linditas. Gano mi primera estrella dorada. Estoy muy contenta. Mi mamá estuvo de la mano conmigo consiguiendo todas las cosas que vieron en la pasarela y estoy muy contenta de haberlo ganado porque siento que hice justicia por toda mi familia y mis amigos ahí en casita. Yo vi que muchos querían hacer ya sus trueques. De que te quito la estrella, te la cambio, te la pongo. Entonces, ¿qué dijo Juana Guadalupe? Yo tengo la posibilidad de robar. Ay, chiquillas, me tocó robar una estrella rosa. Qué bueno que yo no tengo, si no me la robaba a mí. Quisiera saber si se puede mejor robar una negra para no afectar a alguien. Ay, no, de veras que esa Juana nomás. Puro mito esa perra, pura mentira, dice.
Y la otra solo se rascaba la cabeza. Es que no quiero quedar como la villana. Vas a quedar como la villana de todos modos, porque tienes que robar. No, que no sea coyona, que no sea coyona. Qué bueno, porque no lo iba a hacer, la verdad. Ay, ya sabíamos. La persona a la cual decidí robarle la estrella es, primeramente, porque confío en su talento y sé que de esta se va a levantar. Ay, no. Pero pues yo necesitaba esos puntos. Discúlpame mucho. ¡Ah, Lupe! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Quieres que No te sé. diga qué me pasa? ¿Qué te pasa, Lupita? Que estoy muy emputada por eso. Lupita Kuch ya sintió lo que yo sentí cuando me quitaron aquella estrella dorada que me habían regalado. Pero pues bueno, así es el juego. Antes de esto sí le llegué a preguntar como, oye, ¿te atacas y te quito una estrella? A lo cual me dijo, sí, ni se te ocurra. Y dije, pues ya se me ocurrió. Discúlpame, ya se me ocurrió y te lo voy a quitar. Hija de la chingada. Llevo semanas cuidando mi reputación, cuidando mi tablero de estrellas. Y que llegue esta culera en la semifinal a robarme una estrella, perra, ojalá que te dé chorro. Pinche perra. Pues a mí me tocó deshacerme de una estrella negra. Bravo, bravo. Por fin. Y esto puede jugar a mi favor. Yo la verdad tenía ahí como la duda si se la podía enviar yo a alguien. Quería seguir de malvado. Pero no, solamente se trata de deshacerme de una de mis tantas estrellas negras. Me sabotearon, gacho. ¿Qué sientes? ¿Que todas estuvieron en tu contra? Sí. ¿Desde el inicio o...? Desde el inicio, claro, desde el inicio. Amiga, al decir que somos unas montoneras es Son, como algo muy sí lo fuerte son, sí lo porque son, sí lo es son. parte del programa. El Por programa eso, es votar. pero es el parte, votar. Si votamos es por ti, parte, no ser montonera. es parte, es montonero. No. Ay, Misa y sus mamadas. No le hicimos montón, fue mordida por mordida. La no las fuimos todas como llenas, chicas. Y estadísticamente hablando, somos 9. Con 3 que voten por ti o 2 que voten por ti y las demás voten ajeno, te vas a las menos. No, no es Sí, montoneras. sí es, sí Braga, es. tú votaste No, porque todos quieres los jugar, capítulos quieres por jugar la cartita No, esa de que no quiero. son unas ¿Qué? montoneras Cartita, contra no mí. quiero Sí, jugar mamacita, ¿Qué, sí la qué? quieres ¿Votaste jugar. todos los cierto. capítulos por Sí la Mista? quieres No jugar, es Mista. cierto. Sí la Kylie, quieres jugar. No es ¿votaste cierto. todos los capítulos por Mista? No, bebé. Desi, No, tampoco. Regina. Pero somos montoneras Regina, como dice sí. ella. Bueno, ya tú sí eres montonera. Lupita, ¿tú votaste todos los capítulos por Mista? Algunos. ¿Ves? Yo no voté todos los capítulos por Mista. Es que no, No, es... sí, yo es- algunos es- también, sí, algunos. Sí, son montoneros. Algunos. Así son. Pero para mí eso no es ser montonera. Eso es ser justa. O sea, pues la verdad, a mí pues traías... Pues, ¿qué traías, mami? Como no sé qué alianzas, qué plan o en qué hayan quedado, porque pues yo no formé parte de ninguna alianza. De alianza Sí, que había. fui yo. Varia que se rompió, varia que se rompió. Ya, Ya, la chingada, verga, ya. vámonos. Ah, Sí, ¿verdad? mañana. Perras. Te quiero. Cotorreo viejo, no, hombre. Una escoba, por favor. No, bueno, esos lentes de 30 pesos sufrieron mucho después de que Lupita los aventó. Pero pues sí estaba enojada, yo también me hubiera enojado, pero pues es que así es el juego, chicas, ni modo. No, sí la vi muy molesta. Creí que lo íbamos a poder hablar, íbamos a estar como de, somos amigas, no hay problema. No va a pasar. Seguimos pensando en las cuentas, seguimos viendo quién va arriba, quién va abajo, cómo va. Pues ya es la última semana de esto y tenemos que estar al pendientes y ponerle mucha atención a ese tablero porque aquí todo puede cambiar. Mueve las caderas. La pucha reunida, preciosísima. Desde Monterrey Para el mundo. Venga, vaquero, Que lo comente. Yo sí. Feminosas, felicidades por llegar al penúltimo capítulo de Solo las Más 2. Si bien en esta ocasión no hay eliminadas, pero quiero tomar un momento para agradecerles por sus aptitudes, su talento y no darse por vencidas durante toda esta temporada. Y también voy a poner un poco sensible, chicas. Estoy feliz de que me han permitido ser parte de su historia, permitirme ayudarles en las altas, en las bajas, tras bambalinas, hasta antes de subir al escenario. Gracias por permitirme ser parte de este momento con ustedes. Te amamos, Estoy Rebel. sumamente agradecida Así de chava. por este momento y estoy feliz de que una amistad, relación se haya forjado más bonito. Así que las amo un chingo, chicas. Gracias. ¡Revela más! Yo digo que solo las más somos nosotras 10, la verdad. Ay,
Sí, te amo. Wefi. Coméntalo, bebé. Coméntalo, bella. Lo Chicas, pues ahora sí, llegó el momento de anunciarles el último reto de la semifinal. Este se llama La Muy Más. Desnuda. Donde tendrán que mostrar la evolución de lo que han pasado estos grandes años después de haber abandonado su temporada original. Queremos verles grandes rostros, grandes propuestas. Una cosa increíble para que Lolita se quede calladita y viendo muy de lejos. Perfecto. Así. Ándale. Me encantó el pupecito. Es que Lolita... Bueno, después se los cuento. Ya muy más esta noche yo quiero verme de fantasía. Es mi reto. Este sí es mi reto, amigas. Yo espero ganarlo. Yo soy la muy más. O sea, la verdad, es el reto que más me emociona porque es como un vestuario que tú lo puedes hacer y que va dentro de lo que tú haces en el mundo del arte del dragá. Porque aquí es como de todo esto soy, háganle como quieran. Aquí no me mueven. Es el último capítulo, es la última vez que vamos a estar compitiendo en esta pasarela. De ver al jurado, de estar entre nosotras antes de la gran final. Entonces, más que estar ansiosa por lo que vaya a pasar, estoy muy emocionada. Chicas, pero antes de despedirnos, por última ocasión, les tengo un mega reto. Tendrán que crear un comercial. Este comercial tiene que ser una bella creación. Permíteme. Les presento la paleta original hecha para dragas y por dragas. La más bella creación por Beauty Creation. Para que tengas todo el brilloteo y seas una feminosa oficial. El reto de hoy se llama La Más Bella Creación. Tendrán que hacer un comercial donde tienen que vender esta hermosa paletuki. Tendrán solamente 2 únicas tomas. Así que por favor no la caguen. Chicas, tienen 1 hora para arreglarse y puedan armar escaleta, figura y qué elementos quieren ustedes tener para que su comercial sea impecable. Recuerden que esta ocasión, esta señorita Beauty Creations la va a estar viendo muy de cerquitas. Ella va a soltar la lana. Así que hagan un anuncio espectacular para esta espectacular paleta. Imagínense el alcance que se tiene en este momento para que haya una paleta oficial de La Más Draga con Beauty Creations. ¡Qué maravilla! Ay, la verdad siente muy padre. ¿Sabes por qué siente muy padre? Porque a pesar de todo el odio que nos tira la gente a La Más Draga, vean lo que hemos logrado, perra. Siempre he querido colaboraciones con dragas en el maquillaje y ahora que sea con Beauty Creation, que son de las mejores sombras que pueden aprovechar, pigmentadas, eso sí, estoy muy emocionada, es algo que voy a comprar o si no espero que me lo patrocinen, que es mejor. Aquí estoy para Guadalupe, la más. Dije, me tengo que ver bonita y yo tengo este complejo. Como todas tienen un complejo cuando hay un reto de terror, todas se deprimen, todas se agüitan porque no es lo que ellas, vaya, salen de su zona de confort y se tienen que ver feas. Dije, a ver, ¿cómo me va? A ver si me alcanzo y puedo lograr ser una bella creación. La más bella creación, la verdad es que es una fantasía tener como una colaboración con una marca tan mega de maquillaje. Y me emocionó mucho, la verdad, porque me encanta el maquillaje. Si hay algo que me encanta es el maquillaje. Pues vamos a sacar los colores de Beauty Creation, entonces, pues, a ver qué sale. Pues un comercial, pues yo soy una chica de redes. A mí me mandan productos y es muy fácil para mí. Según yo. Kailis, recuerda que tienes nomás 2 oportunidades para hacer tu comercial de lujo. A ver si me sale todo en una sola toma, amiga. ¿Estás lista? Porque soy chica de una sola toma. Ay, no, ya la dije, ya la cagué, amiga. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, amiga. Acción.
bellas. Soy Cali de La Más Draga 6 y ahora de Solo las Más 2. Y Beauty Creation nos acaba de mandar esta paleta con colaboración con La Más Draga, señoras y señores. Y también dragas. Esta paleta tiene muchísimos colores. Vean esta belleza. Vean este café que se llama Madre. Es el que ahorita traigo. Y para darle un toque de profundidad tengo el color Purga. Y para darle un poquito de brilloteo a mi ojo, que se vea más feminoso, traigo el brillito mielecita dulce. Y también traigo mis pestañas de Bad Heat, que se llama, y un poquito de gloss para complementar todo mi bello look. Y mi carita preciosa que tengo, vean. Cocoa, que me encanta la cocoa. ¿Dije gloss o brilloteo? Dijiste gloss y dijiste look. ¡Qué pendeja eres, Kailis! Bueno, lo voy a volver a hacer, ¿ok? Yo, perro sicona, perra que llegó y dijo, yo soy una chica de una sola toma. Y pum, 3 palabras en inglés, bien pendeja, la peluca despegada. Ay, no, pero miren, me veía guapa. ¿Femidiosa y cuál es la otra? Femidiosa, fantasiosa. Ok, de 2 en 2. Femidiosa, fantasiosa. Ahí. Y luego ya otras 2. Porfa, Bruno. Tengo el cerebro chiquito. Así son los comerciales, créeme, ¿eh? Femidiosa y fantasiosa. Femidiosa, fantasiosa. ¿Y luego qué más es? Luminosa. Luminosa. ¿Y qué más? Toda una bella creación. Luminosa, toda una bella creación. Ah, ¿cómo? ¿Todo completo? Luminosa. Luminosa, fantasiosa. Ay, entonces quiero más. Femidiosa, fantasiosa, luminosa, toda una bella creación. ¿Qué chingados hago aquí, Bruno? Sácame. Es lo mismo que digo, man. Qué feo eres, pero bueno, todo se regresa. Yo mismo me meto el pie. Yo mismo me meto el pie, no ocupo que ninguna otra draga venga y me meta el pie. Yo mismo me lo puedo meter. Así que pues vamos a ver qué pasa. Lupita, pues tú escogiste la silla. Entonces, te tengo que recordar que tienes solamente 2 oportunidades. Va. ¿Estás lista? Estoy preparada. Dale. Muy bien. A tu señal, Rebel. ¿Lista, Lupita? ¡Acción! ¿Quieres ser la reina del club? ¿Quieres dejar tu brillo en la pista de baile? Te voy a revelar mi secreto de belleza más grande. La nueva paleta de Beauty Creations por La Más Draga te hará lucir como una máxima, con una sombra perfecta como la mía. Así que, lúcete hermosa en draga y ponte chingona, mi amor. ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer, cabrona? Beauty Creations por La Más Draga. Femidiosa, fantasiosa, luminosa. Toda una bella creación. Bravo, Lupita. Y pues ojalá que le haya gustado a mis amigos de Beauty Creations y que pronto me hablen para hacer el rostro de la marca. Peque Valderas, elegiste taburete. ¿Estás lista? Lista. Ok, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Acción! Ea, soy tu amiga Peque Valderas y ¿qué crees? Te traigo un salseíto muy bueno para que te pongas chingona y te pongas muy mexa. ¿Qué crees? Beauty Creation trajo para ti la nueva paleta con 50 y... ¡Ay, se me fue! ¿Puedes seguirle? Sería la segunda toma, la última. ¿Estás lista? Ok. Ándale, que me empiezo a trabar. Y que corte. Y me puse más nerviosa. Directamente desde La Más Draga con 35 tonalidades para que tú te maquilles igual que tu draga favorita. Así que si quieres la nueva paleta de Beauty Creation, ponte chulona con Peque Valderas. Y recuerda, feminosa, fantasiosa, luminosa y toda una bella creación. ¡Ea! Surgió algo. No sé si bien, no sé si mal, pero Beauty Creation, espero y les guste. ¡No nos llames! Nosotros te llamamos. Yo estaba soñada. Era la más bella del cementerio, así. La más bella muerta salida del mausoleo. Mista, elegiste el sillón. ¿Estás samba? Estoy desbalanceada. Bueno, 1, 2, acción. Soy Miss Tabú y las sombras están llenas de color. Beauty Creations crea la nueva edición especial La Más Draga, porque hasta aún en el panteón
Tenemos que vernos bellas. Beauty Creations. Feminosa, luminosa. No veo. Es que estoy miope. Pues la cartulina que tienen donde está escrita lo que vamos a decir de repente, no las veía. Y eran nada más 4 palabras que me tenía que aprender. Femidiosa, fantasiosa, luminosa, toda una bella creación. Ay, pues ya, mira, la verdad me divierto, me divertí, hice lo que tenía que hacer, cumplí con todo lo que tenía que cumplir, rápido, conciso y al punto. Estoy muy emocionada, la verdad. Como que es algo que me gusta hacer, hago muchos videos. Este tiempo que he estado como fuera de pantalla en La Más Draga, me he dedicado mucho a hacer sobre todo contenido como de maquillaje y así en el ClickLogs. Veamos si soy chica de una sola toma. ¿Estás lista? Lo averiguaremos. Sí. Muy bien. Dame el cutie. ¡Acción! Buenas gente de CGM Mistake, aquí para darles una información muy grande. Si alguna vez deseaste parecerte a tu draga favorita o simplemente eres una draga harta de viajar con 1000 paletas solo para un maquillaje, pues Beauty Creation escuchó tus plegarias y créeme que te escucha más de un solo mes al año. Así que gente, es hora de brillotear con la nueva colaboración de Beauty Creation con La Más Draga. Créeme que con esta paleta vas a encontrar todo lo que buscas. Es hora de hechizar y con Beauty Creation es siempre la más. Muy bien, Hidden. Recuerda que tienes que utilizar la paleta para promocionarla y no andamos a la carrera. Toma tu tiempo, disfrútalo. Es que soy chilena, así hablo. Lo sé, yo te entendí todo. Créeme, te comprendo. Aquí una digna oponente de Kelly Caracas. Cualquier día nos echamos un rapcito, hermana. Una paleta de 40 colores, libre de crueldad animal y que también te puede soportar si te revuelca la quinta ola. Si eres principiante o simplemente deseas elevar tu maquillaje, créeme que esta es la paleta que tú estás buscando. Feminosas, es hora de hechizar y con Beauty Creations es siempre la más. Femidiosa, fantasiosa, luminosa, toda una bella creación. Muy bien. Trácatela. Yo dije, yo voy a estar muy segura, yo voy a hacerme la loca, ¿qué otra cosa puede pasar? Eso vine, o sea, si estoy, ¿qué quieres que haga? Entonces yo creo que me puede ir bien en este reto. ¡Ay! ¿Qué quieres saber la cerrada? ¡Oh! ¿Tienes guapa? ¡Wow! Rostro. ¡Wow! ¿Estás lista? Estoy más que lista. Acción. Hace tiempo que ya no me siento en trona. Hace tiempo que no brilloteo. Hace tiempo siento que mi mirada ya no pica. ¿Qué puedo hacer, Yulisma? ¡Mira, mediocre! Lo que a ti te hace falta es que te dejes de maquillar con... Lo que a ti te hace falta es que te dejes de maquillar con... Y pues se me olvidó todo lo que iba a decir, la verdad, por estarme viendo en las pantallas. Dije, es mi rostro. Y si ya no hago un comercial y nomás me les quedo haciéndole así. ¿Creen que gane? Lo que tú necesitas es la más bella creación, paleta de sombras por Beauty Creation, libre de crueldad travesti. ¡Mediocres! Cuenta con un chingo de paletas si tú quieres contrastar en el escenario y convencer a todos de que lo puedes lograr y que mereces estar en un escenario. Necesitas la más bella creación, Juana Guadalupe de Jesús, libre de crueldad travesti. Bueno. ¿Ya se acabó? Pues tú dime. tú dime. Tú dime ya lo que hiciste. Y volteé a ver todos los de producción y tenía una cara de que no sabían qué estaba pasando. Y dije, ya me sacaron. Ya me dieron estrellas negras. No sirvo para nada, no sé a qué vine. No me vas a quemar la carrera. Mejor me voy a salir, ya sáquenme de aquí. Gracias. Aplaudan todos. No aplaudan. Juana Guadalupe. Ay. ¿Estás lista para utilizar tu segunda oportunidad? Y que querían otra toma. Si no les gustó la primera, ¿qué les hace pensar que les va a gustar la segunda? Ya sáquenme de aquí mejor. Bueno, Regina, pediste piso y hasta ventilador, muy perra. Perfecto, sí. Muy lista. Bien. Acción. Hola, vaquerobias. ¿Ya están listas para ser las más hermosas del jaripeo? Pues, ¿qué creen? Acaba de llegar al rancho la paleta más completa de sombras que las hará enamorar a todos los galleros de la feria. Así es, La Más Draga con colaboración. Yo soy bien burra para hacer como comerciales y esas cosas, o sea... Ya lo saben, corran por la suya antes de que se acabe y conviértanse en todas unas semidiosas,
fantasiosas y luminosas, toda una bella creación. ¡Yeehaw! Creo que, no sé, ya estoy demostrando mi primaria trunca, Di. Raga, ¿estás lista? Perfectísimamente lista. Muy bien. Acción. Hola chicas, chicos, chiques allá en casita. Les tengo una noticia espectacular porque hoy les vengo a ofrecer una nueva colaboración de Beauty Creations con La Más Draga. Nos traen esta hermosa paleta de colores para todos y todos tus estados de ánimo. Si quieres ser una oscura como Mista o quieres ser una brillosa como Deseos, tienes todas las opciones para ti. Se me fue la adicción, pero eso es parte de ese yucateca que hablamos muy rápido. Muy oscura como Mista o muy bella como Deseos. Recuerden que queremos que ustedes formen parte de nuestro corazón, así que ponte chingona y sé una femidiosa, fantasiosa, luminosa, toda una bella creación. Muy bien, Raga. A pesar de que la ganadora se va a llevar allá un premiecito de Beauty Creations, a lo mejor es una audición, chicle y pega. Entonces dije, hay que hacerlo bien. Tessy, amiga, elegiste la silla y los taburetes y pues todo prácticamente. Entonces tengo que recordarte que tienes solamente 2 oportunidades para hacer tu comercial. Y yo estoy súper emocionada de este mega reto y quiero dar todo para que Beauty Creations vea lo guapa que soy. Amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Deseos Fab, la rubia más guapa de México. Y el día de hoy estoy muy contenta de estar aquí en CTV Directo. Y fíjense que he recibido muchas llamadas preguntándome qué se siente ser una feminosa. Y a todas esas chicas que llaman preguntándome qué se siente ser una verdadera feminosa, están a un paso de poder serlo. Y fíjense que ser una femidiosa lo puedes sentir ahora tú con la nueva paleta. Con la nueva paleta en colaboración con Beauty Creations, mis amores. Tiene colores espectaculares como el morado mami, con el que vas a lograr unas sombras increíbles. Es una paleta que quieres y con esta vas a poder sentir que se siente ser una feminosa. Llama ya al 01800. No quedamos en La Más Draga, pero quiero sentir que se siente ser una feminosa. Y podrás adquirir tu paleta porque las primeras 5 personas que nos llamen al 01800, no quedamos en La Más Draga, pero quiero sentir que se siente ser una feminosa, les vamos a dar su pase directo a la 8ª temporada de La Más Draga. Llama ya, amiga, yo sé que tú quieres ese hueso. Recuerda que, y lo sabes, bebé, con Beauty Creations me enchulé. No sé qué más quieres, si bella ya quedé. Femidiosa, fantasiosa, luminosa, toda una bella creación. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión en CTV Directo. Nos vemos en la próxima. ¡Mua! Ay, lo de todo. Sí. Yo la verdad es que me basé en un guión, pero traté de sacar cosas ahí que me salieran y la verdad siento que lo logré, lo estoy logrando, amigas. No sé cuál vaya a ser el premio de este mega reto, pero espero ganarlo. Le eché ganas, chicas. Mis rebeldonas, lo hicieron muy bien, lo hicieron increíble. Bueno, algunas, no todas. Pero quiero decirle algo que me... Mira, estoy hablando. Ay, no. Me duele decirles esto, pero por esta ocasión no voy a entregar estrella negra. Va a ser un regalo de mi parte para ustedes por su desempeño y esfuerzo en este reto. Así que tengo una estrellita aquí dorada para la mejor de el mega reto de la bella creación por Beauty Creations. Bella. ¿Están listas? Bella. Esta estrella se la lleva Mami, Deseos Fab. Tu primera amiga, Y tengo otra estrellita. Ven, voy a apuntar acá. Aquí tienes, guapísima. Para nada más ni nada menos que Kush Kush Kush.
Lupita Kush. Lo sabía, Aquí lo sabía. tienen su regalito. Sabía que ibas a poder levantarte Chicas, esa. Ustedes Cállate, tienen Juana. estas estrellas doradas. Las quiero Este muchísimo. es mi momento, no el tuyo. Chicas, pues ya va a ser la última vez que nos vemos los grandes rostros en ese camerino. El camerino de Beauty Creation. Las quiero muchísimo. Las amo demasiado. Gracias por esta hermandad tan bonita. Tantos momentos icónicos. Tantas risas. Tantos recuerdos. Y pues nada, chicas. Nos vemos en la gran final en vivo. Y... mis rebeldonas, revivan bien y que gane... ¡La más dragada, pendeja! Chicas, mucho éxito. Las amo bastante. Bye. La gran estrella dorada, mi primera estrella dorada de la temporada, amigas. Hoy se celebra, hoy a los que les caigo mal van a llorar. La verdad, no sé si ustedes no sé si ustedes estén echando el ojo ahí, pero la Desi empezó bien mal. Pero aquí a poco está agarrando y ganando estrellas. Se nos va a colar a la final la chiquita. Oigan, estando en el último camerino, ¿no sería bueno de que pues arreglaran sus pedos personales? Hombre, ¿para qué? Así me los llevo mejor. La verdad. Es que sí estuvo violento lo de Juana y Regina, ¿sabes? ¿Violento? Pues tengo mucho que decir, pero supongo que tal vez tú también tienes mucho que decir. Yo creo que tú estabas lanzando todos los ataques hacia mi persona y me gustaría recibir una disculpa de ti. En el Mictlán, ella le arrojó una bebida a Juana cuando estaban en la discusión de que ella decía que la ninguneaba. Pero lo dijo en este tono burlón, entonces yo ya había aguantado putazos de muchas. Yo ya estaba con el lomo, pero que se adolorido. Yo dije, ya, otra más no aguanto. Durante varios días te has burlado de mi arte, de mis atuendos, de mi peluquería, de mi maquillaje, de mi forma de expresarme, de muchas cosas que, según tú, no me lastiman, pero sí duelen. Reginaca. Empezando, ¿no es cierto? Reginaca es una atacada. No, no es cierto. No es cierto. No, a ver. Me burlé de todas, no nada más de ella. O sea, no sé, me he estado llevando así con todas nos hemos estado llevando muy Pues fuerte. sí, pero el creo ambiente, que... permíteme. El ambiente ha estado súper feo y así nos hemos estado llevando y cada uno nos hemos encontrado el modo. Es que Juana, yo no sé cómo juega. Juana es muy rara, como que te ataca y luego como que... No, espérate. Pues yo entiendo el humor de Juana, que lo hace como en bromis, pero pues sí, luego sí se le sale una que otra broma muy pesada a la chica. Nunca te me acercaste, ¿no te puedes jamás llevar así con por favor, nunca, jamás me mencionaste que yo me estaba sobrepasando y a lo mejor y sí lo estaba haciendo, no voy a decir que no. Pero jamás te acercaste y me dijiste, ¿sabes qué? Ya no quiero llevarme así contigo, porque también no es como que no dijeras nada. A lo mío empezó cuando le preguntaste a Hidden y le dijiste, ¿tú le hiciste este vestuario? Y Hidden dijo, no, me lo hizo Valencia. Y dijiste, con razón, está bien hecho. Y yo de esa manera yo no he hablado de tus cosas, incluso todo lo que has traído. Ay, cuando Juana. has traído cosas... En forma real, fuera de cámara, se ha ido contigo y te he dicho, qué padre cuando me dices, yo lo hice y te lo he chuleado. Y eso de ahí también fue un bufe. Y fue de, ok, me ataqué y ya, y le seguimos. Hay un tema con Regina, siento que no ha sido, y lo voy a repetir porque ella es la que me dice hipócrita a mí. Ella dice que yo soy una hipócrita y yo siento que ella no ha sido lo suficientemente clara o lo suficientemente sincera con todas. Algo que yo nunca supe y nunca me puso un límite era de que a ella no le gustaba eso, porque yo sí le llegué a poner límites a ella cuando ella se burlaba en cocina de las cosas que yo me comía. Y le dije, con las cosas que comemos no hay que meternos. Y ella dijo, está bien, para allá vamos. Pero ella jamás me dijo que se sintió ofendida por las cosas que yo le estaba diciendo. Hasta que dijo, pues sí, mira, ahí está. A ti se te hace bien que en vez de venir a decirme, ¿sabes qué? No hay que llevarnos de esta manera. Se te hizo bien agarrar una copa y aventármela encima en uno de los vestuarios que también yo hice. ¿Se te hace bien eso a ti? No se me hace bien, pero, o sea, no es porque me justifique o algo. No, solo di, ¿se te hizo bien o no? ¿Se te hace bien? O sea, está justificado. A ver, termina que de agarraras hablar. un vestuario y me lo aventaras. ¿Se te hace Si me bien? estás haciendo una pregunta es para que te la responda, ¿no? Entonces escucha. Si ya terminaste de hablar, permíteme Cállate. ahora yo hablar. Es por eso que la semana pasada yo exploté, porque ya eran varias veces en las que me interrumpes, en la que siempre quieres hablar, en la que haces sarcasmo, según tú jugando, y luego después no me dejas defenderme, yo exploté. Y sí,
te voy a pedir una gran disculpa porque yo sé que eso no se hace, sobrepasé un límite. Aquí es donde digo, sigue la gente hipócrita, la gente doble cara, la gente que nada más le gusta hacer, pero no le gusta que le hagan. Y sí, o sea, sé que duele más cuando la que uno lo hizo se lo está diciendo. De verdad hubiera agradecido muchísimo que te hubieras acercado a decirme, ¿pasa algo? No. No sé qué tenga Peque en la cabeza, pero sí está dañada también la niña. Se ve que también está malita. Pero ella se cree muy madura. Ella dice que este programa lo hicieron para ella. ¿Ustedes creen eso? Entonces, habrá que ver. O sea, yo me iba a acercar a ti, pero Órale, tú perra, reaccionaste súper mal. O sea, te me fuiste como si me fueras a matar, de verdad. Me sentí muy agredido. Yo dije, bueno, me sobrepasé quizá. ¿Querías que me riera con el vaso encima? Ni hablar, mujer. Pues no que te rieras, pero sí que controlaras un poquito porque... ¿Que me controlara porque me aventaste un vaso encima? Pero aventaste una copa y que... Sí. Yo fui con agua. A mí me hubiera encantado verlo en vivo, la verdad, pero pues yo estaba votando. Y pues las chicas como que sí tenían mucho roce ahí. La verdad es que de Megaoki se pelea. Y pues una aventadita de copa no le hace daño a nadie, la verdad. A veces se merita aventar la copa, pero siempre al piso, perras. Nunca a la persona, siempre al piso. Es que creo que ya me comió el personaje. Ya me comió el personaje, me puse violenta, pero la verdad se los juro que no va a pasar de ahí. Eso espero. Y mira, tu tono es así, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, Pero es que Juan habla fuerte. ajá, uno se hace así chiquito habla. y dices, está enojado. Sí, yo sé que así habla. Imagínate a mí cuando me levanto en la mañana, ¿cómo me hablo? Imagínate a mí, güey. Pues yo no sé Ay, qué ahora resulta pasa que en su todas se sienten intimidad. agredidas por mi voz. Pues A sí. ver, yo la verdad quiero hacer una rápida encuesta sin necesidad de levantarte odio ni nada. Yo me he sentido agredida por chicas ti. pesadas. No sé si yo sea ¿por qué la no única. se abrazan y ya? ¿Alguien más se ha sentido agredido de verdad de forma verdad soy la personal? No, yo hace rato te dije que tienes tienes una manera de hablar muy golpeada y parece como acento norteño. Es que la Juana piensa ella en su cabeza que es muy buena persona, pero es muy malvada. A ella le gusta ser mala, grita. Y yo también te quiero ofrecer una disculpa si todas esas veces que estuve jugando contigo me sobrepasé, porque creo que sí lo pude haber hecho, porque soy muy así también. Y lo último, de verdad, lo último que quería era sobrepasarme y hacerte sentir mal. Vamos a dar una oportunidad de volver a empezar con eso. ¿Estás bien con Ya eso? nos vamos. Ya para ¿Qué? que nos vamos. Pero aquí punto medio. Aquí. ¿Quieres que vaya, perra? Tú me aventaste la botella, perra. Mira cómo me estás hablando. Aquí. Mira cómo me está hablando de Yo las voy a nuevo. emparejar en mi mente. Pues, perra, me estás diciendo ven para acá si tú me agrediste pero no se primero, te joder. Es que relájate. Ahí es el banderazo, A ver, pues, primero llega A ver, a ver. aquí. Ahí irá, ahí Acá, irá. órale. Es más, ahí donde está el corazón. El beso. Ahí, pónganse en medio. beso. Espero hablar con ella, espero realmente darnos la oportunidad de conocernos fuera de un personaje y tratar realmente a Juana, no a Yolisma. Yolisma no me cae muy bien. Qué asco. Ya, siguiente tema, Lupe. Y ahora ¿a quién le tengo que rendir cuentas, Dios mío? Juan está esquivando putazos y vasos. Estoy ocupada. Acuérdate que Lupita se enojó cuando le quitaron su estrella en la mañana. Ay, sí me dejó muy batido saber que Lupe estaba muy molesta. Bueno, a mí lo que me molesta, justo para rápido, porque tengo muchas cosas que hacer, es que te me acercaste y me preguntaste, oye, ¿será que te robo tu estrella? Puede ser que soy la que tiene mejores calificaciones. Ay, ahora. No tengo ni una negra. Ay, Dios. Y justo yo sabía que me ibas a robar una estrella. Pero ¿por qué el comentario? También es mi juego, también estoy jugándolo. Claro. Y lo iba a Si no, usar. yo no me ataco por el juego. O sea, Yo me ataco porque, pues, ¿para qué me dices? ok, O sea, no me digas así. vale. Así se trata el juego. Creí que lo iba a entender, creí que íbamos a poder seguir siendo amigas. Y pues no. Abrazo. Y ya si quieres arreglar algún problema, pues habla con mi mano. Perra, habla con mi mano. Porque yo no quiero problemas. La verdad es que prefiero guardarme mis palabras para cuando me la encuentre solita fuera del baño a ver si muy perra. Porque yo no quiero hablar contigo. Ok, está perfecto. Me iba a aventar un chiste oscuro, pero mejor me callo. De todos modos, felicidades por ganar. Sabía que lo ibas a hacer. Ya, Juana, ya cállate. O sea que Juana es una nie. Así, tal cual. Pero pues bueno, amigas. Yo nada más estaba risa y risa. La verdad dice, ay, ya, perra. Dice la mano, pero pues no se la querían dar. ¿Tú qué dices? Pues yo creo que fue bonito compartir con ustedes esta temporada, amiga. Ay, sí. Yo la verdad es que no, pues tenía como que... Miedo. Pues ¿Qué? no miedo,
Menos de ti, Lupe. Ya. Pues ya la conoces muy bien, amiga. También, ¿por qué? Ya, Bella. Dijimos que ese tema no lo podemos Cuando se dieron tocar. sus manueladas. ¿Sí es cierto eso? Chaquetón, claro. Se rumoró mucho, ¿sí? Chaquetón Nos fue de y a amiga, dormir las nos fue de dos. amiga. Fueron amantes. Chaquetón y a dormir. Chaquetón y guauis. No dormimos. De ahí nos fuimos a seguirla. Qué Es que la Lupe y yo hemos vivido muchas cosas juntas. Cuenta una, Muchas solo una. experiencias. Pues Cuéntala, le guapis. hemos ido a pagar 10 pesos a un DJ para que nos ponga una canción. ¡Ay, ya! Y ella pedía la mía y yo pedía la suya. Vega. Pero pues... Y ya nos sí. hacíamos las sorprendidas de, ¿ves y tu canción? Esas son amigas. Pero pues la verdad me siento muy contenta de haber compartido esta temporada con ustedes. Yo la verdad pensé que no le iba a importar a nadie. Pues como que no sé, pensé que no iba a lograr tener una amistad con ustedes. Pensé que... ¿Es real? Y de todas me llevó algo porque pues todas son súper talentosas. Ay, amiga, llora. Memes, yo la verdad me llevo una amistad, quiero abrazarlas a todas. Deseos es bien cagada, creo que es lo mejor que es lo que la gente ama de ella, que aparte de que es muy cagada, es muy sincera. ¿O no? Pues saben que las amo y que conmigo siempre van a A mí dame poder. un beso, a mí dame un beso. Ay, ¿qué? Y sabes, Daniel, que te amo. Yo también, Alexis. Víctor. Y a ti también te quiero mucho, Welly, aunque hayas jugado de la peor manera. Ahora. Y yo, tú preciosa. también, aunque estás muy agresiva con todas estas mediocres. Las amo, chicas. Y lo saben, bellas. ¿A poco sí, amiga? Ay, la hermandad, ay, que todos nos llevamos bien. Yo no la creo y no me cae bien. A mí la Deseos que me cae bien es la mala, la estratega, la inteligente, la que va con todo y la que va por la corona. Denle otra estrella a Deseos, por favor. Denle más estrellas a Deseos solamente por estar aquí. Ya, denle la corona, es más, denle la corona a Deseos, ya. Estoy bien tranquilita ahorita y pacífica y Oye, paz espérate, y ¿y todo. tú por qué aprendiste eso de ahí? Pues porque Nomás quiero... para dar palo. Con razón, todas se están reconciliando. ¿Qué Ajá. brujería? Igual. Yo quiero dar amor, flores y chocolate. Ay, güey, ¿y tú qué? ¿Tú qué? Sí, cuando llegué a ese pinche camerino había 2 velas negras. 2 velas negras, las prendiste, perra, y pasé yo y el pinche humo me empezó a seguir. ¿Qué significa eso, amistad? ¿Me estás haciendo un amarre? Yo la verdad ya no quiero porque luego nos dicen montoneras. Yo ya no le quiero decir nada de sus inciensos, pero a mí me cae bien gordo ese aroma. No sé, a mí me recuerda como... No sé, a mi abuelita que nos ponía inciensos y que el palo santo y no sé qué. Y digo, bueno, yo respeto a quien le guste ese aroma, pero a mí no me gusta. Cuando prendo inciensos es por eso, porque empiezo a sentir como que algún tipo de mala vibra, entonces prendo algún incienso para que se disipe. Es que yo ya soy Mista es amor. ¿Mista es amor? Sí, Qué perra. Mista es amor. Ay. Esa temporada mixta fue amor. Sí, Ay, llora. esta temporada fui puro amor. Vista, en Chava, es puro amor. En Chava, en tendencia. Ay, la abuelita, una abuelita moderna. Welly, tendencia. Abuelita Amor y paz. moderna. Yo les dije, vengo en son de paz. Dije, esta yo no la conozco. Me la cambiaron. Dije, ella me la cambiaron porque ella no es así. Esa amistad ni ella se la cree desde que salió ahí el primer capítulo que dijo, vengo en son de paz. Yo, ay, no, pues devuélvete a tu casa, mijita, porque pues aquí paz es lo último que vas a tener es paz. Vine a ser amigas, que no tenía. Yo llegué sin amigas y me voy con muchas amigas, la verdad. Ay, abuela. O sea, que te hiciste la víctima toda la temporada. No, vengo en son de paz, dije, no ¿Hiciste vengo la a pelear. víctima, sí o no? No vengo a pelear, dije. Y ya. Ya despide del último capítulo. Despide Ándale. de tu programa, De tu amistad, programa, de tu programa, amistad. despídelo. Que fuiste la más así Bye. en los doblajes. Soy la Welly del amor, soy la Welly del corazón grandototototote, que te digo, lo tenía seco. Es que es la Welly del amor. La Welly del amor. Ella, en nuestra temporada, en la temporada 3, fue muy atacada porque ella es una persona muy visceral. En cambio, acá, en esta temporada, siento que ella encontró una parte de ella que tenía muy apagada. Bueno, ya nos despedimos. ¿Y que gane la más? ¡Ay, no, Juana! Que como ganen siempre. solo las más. Solo la más. Que no saben dónde bella. estás, no saben dónde está. No sé dónde estoy. A ver, te vamos a dar No otra ves, que no oportunidad, ves, que otra no ves. oportunidad, otra oportunidad. Ya, porque me chivean. Dale. Y que ganen las más. Solo las más. Pero son Ay, las otra más. vez. Otra Bueno, vez, ya. otra Y que ganen solo las más.
Ay, mi Welly. Welly ya está en tendencia, ya se adaptó a las chicas del momento, a las chicas del hoy, a las chicas de la hora. Y pues heme aquí, la Mista Welly en tendencias. Yo creo que ella ha aprendido, le ha sido difícil aprender. La quiero muchísimo, la amo mucho porque me ha mostrado una persona, una verdadera amistad. Y así que denle mucho amor a Mista, muchísimo amor a Mista, porque ella lo único que busca es eso, mostrar su arte y buscar un lugar. Siete es el número usado en la astrología como símbolo de la finalización de un ciclo y su renovación. Y esta noche, los astros se alinearon para que estemos juntos hacia el final de esta fase. Buenas noches, perrísimos. Soy Karime Pinter y este es el 7º episodio de Solo las Más, segunda temporada. No saben lo vacía que se ha sentido mi vida sin los brillos, el difuminador, las despelucadas y sobre todo sin el talento de nuestras feminosas. Pero bueno, bien dicen que perra que aprende a mamar nunca lo ha de dejar. Y yo sí le agarré el gusto a compartir el sandungueo con ustedes. Así que para mí es un agasajo regresar a este templo de la jotería, en donde las perrísimas se convierten en perras de 7 chiches o muchas más. Antes de que empiece la tertulia, quiero saludarla a usted, perrísima bonita allá en casita. Gracias por siempre entregarse en cuerpo y alma a este proyecto. Y obvio, a nuestros miembros exclusivos del canal, sin los cuales no podríamos escribir esta historia juntos. ¿Y qué historia? También quiero agradecer infinitamente a Beauty Creations por ser parte de esta hermosa familia y por renovar un camerino de impacto para nuestras feminosas. Beauty Creations, la más. Hoy estamos en la búsqueda de la más de las más, la máxima. Y no ha sido en vano, porque la ganadora de esta temporada se llevará la exquisita, exorbitante y nada modesta cantidad de $1,000,000 de pesos en efectivo. Además, se convertirá en la embajadora de Beauty Creations por 1 año y recibirá 150,000 pesos en productos. Y como aquí no somos migajeras y atraemos la abundancia, Total Play, el internet más premiado de México, con hasta 1,200 megas de velocidad, le otorgará 1 año de internet completamente gratis para que sea la más conectada. Y por supuesto, el título y la corona de Solo la Más. Y ahora sí, yo quiero pedir una cámara. ¿Se puede pedir una cámara? Quiero pedir una cámara para presentar a nuestro flamante jurado. Y es que ni en el mejor de mis sueños me imaginé que algún día iba a poder tener de vecinos de panel a estas leyendas. Ella es el terror de la mediocridad. Su impecable carrera en el teatro musical la llevaron a convertirse en la crítica más icónica que ha dado la televisión mexicana. Sus conjuntitos cuestan varios supers. Sus palabras ponen a temblar a cualquiera. Y sus consejos pueden transformar la carrera de quien los pone en práctica. Si te duele, aunque te duela. La estelar es Lola Cortés. ¡Hola, hermosa! ¡Qué gusto! No sabes el gusto que me da conocerte en persona, que estés con nosotros. Bienvenida. Tú también eres una persona muy especial, toda una celebridad. Eres maravillosa. Bienvenida, mi reina. ¡Wow! ¡Qué honor que me digas eso! Iba a ser una noche mágica. Muchas gracias. Tiene que ser porque es la semifinal. Ya sé. Tiene que ser, así que vamos así con será, todo. Así será. Así será.
Es lo más bonito que ha dicho Lola en toda la La verdad, temporada. sí, me siento muy piropo está privilegiada, qué bienvenida. bonito. Muchas prefieren caer en la ruina antes de caer en la boca de nuestro siguiente juez. Y es que hace mucho transmutó. Y su espíritu ya está mucho más allá de la funa. Si te bufa, lo hace con conocimiento de causa. Es el estilista más importante de México. Y que no te quede la mejor duda que ha vestido a todas tus ídolas. Y tengo el honor de decir que es mi amigo personal. Bienvenida, bienvenido, bienvenudo, Aldo Rendón. ¿Qué tal, ¡Wow! Te amo, Karime, eres Te lo amo más. máximo. O sea, México te necesitaba. Ay. Qué fregón que estés aquí. Te ves divina, espectacular, carísima, como me gusta. Y, güey, estoy listo, ansioso, ávido de ver a las feminosas lucirse. Estoy seguro, no sé por qué presiento que hoy nos van a sorprender. Y pues bueno, y si no, a dar duro. Y para cerrar con broche de oro, tenemos a un artista que, según los mitos y leyendas, le robó el pincel al mismísimo Miguel Ángel. Y sus obras hacen que Leonardo da Vinci parezca una pelusa. Por supuesto, estoy hablando del verdadero maquillista de las estrellas. Y es que primeras damas, divas del pop y actrices de la pantalla, chica y grande, se pelean por ser bendecidas con su mano santa. Obvio, ya saben que estoy hablando del talentosísimo Alfonso Weitzman. No, estas presentaciones, o sea, muchas gracias. Oigan, yo estoy muy emocionado el día de hoy por muchas cosas. Número uno, pues estamos en la semifinal y quiero pues darte las gracias, Lolita. Para mí es un honor estar al lado tuyo. Te amo. Te honro, te respeto, te admiro muchísimo. Y bueno, estar por primera vez en el capítulo con un gran amigo que te también amo. admiro y respeto profundamente, Aldo Rendón. I love Gracias, you. qué bueno que estamos juntos. Y obviamente comandado en esta ocasión por ti, guapísima, que nos conocemos ya de los realities de la Casa de los Famosos, tertulia. etcétera, de la tertulia. Y nada, estás guapísima y qué honra estar aquí. Y también ansioso y feliz de ver a las feminosas darlo todo esta noche. ¡Qué emoción! Muchas gracias. Y quiero ser bendecida por tu pincel, ¿eh? Cuando usted diga. Ya toca. Cuando usted diga, a la orden. Gracias. Bueno, tal vez nuestros jueces no lo saben, pero yo me pasé todo el 7º sello esperando a ser preñada por nuestros chacales que están en la cima del renacer. Yo también. Es que están más buenos que comer pollo con las Uno manos. cada quien. Karime, tú eres ¿Y cuándo pasó cuando me preñaron? Jamás. Veneno tóxico y venenito. ¿Van a querer? Hola, Karime hermosa, no sabes el gusto, el placer de volverte a ver. Dejaste un hueco que ha sido imposible de llenar. Ay. Y te nombramos y te bautizamos la mami de los venenos. Oye, porque tú sí nos chuleas mucho. Ya extrañábamos que nos chuleara alguien, por lo menos en esta producción. Pero bueno, después de un camino escarboso, estamos por fin en la semifinal. Y es la última oportunidad que tienen las feminosas de impactar a nuestros jueces. Aldo, por cierto, está increíble tu camisa. Ay, es en honor a ustedes. Pensé que era un espejo. Pero Ay, no, ¿te era llamas? Oye, yo también los chuleo, los mantengo, lo que ustedes quieran. Y esta es la última oportunidad para que las chicas vengan a la cima del renacer a ganar su estrella dorada, que puede ser que les ayude a llegar a la gran final o no. Bueno, nuestras feminosas han demostrado de que están hechas a lo largo de esta semana. Pero en esta semifinal de infarto es momento de llevar las cosas al siguiente nivel. Pues nuestras perrísimas están listas para ver y ser vistas en un reto en el que deberán de presentarnos a su draga en su máxima expresión. Esto es
la muy más. Y qué fantasía poder decir esto una vez más. Suéltenme a mis feminosas y que arranque el ataque. Hagan fila contra la pared. Primero el chacal, luego el más mamey. El intelectual y el sado también. Quise ser más perra contra la ley. Orden de catetete. Pásale y apúrele. A la barra péguese. Y todito quítese. ¿Quién sea el más malo? Voy al más callado. Porque te han armado. Ay, jovenazo, animal. Me lo tendré que llevar por protocolo. Una mordida usted me va a tener que dar. Haciéndose tímido, quiero que tú me des un cantazo. Así me gustan tímidos, recatado y educado al maltrato. Haciéndose tímido, quiero que tú me des un cantazo. Así me gustan tímidos, recatado y educado al maltrato. Hey, ¿tanto querían espectáculo? Código rojo en la jungla de impacto. Bestia al acecho, radar activado. Perfil reservado y modales intactos. Palenque garantizado. Todo eso contra mi solita. Quien te reprenda es lo que necesita. El cuerpo castigo me solicita. Y la jefa te lo deposita. Tengo el cuerpo y la melena de una sirena mexicana, piel morena, requete buena, quitémonos la pena. Aquí en la arena todos andan tras la miel de mi colmena. Soy mucha mujer para ti, eres inmaduro, tan infantil. Soy mucha mujer para ti, quiero que me den duro y tú tan gentil. Soy mucha mujer para ti, me buscaré uno que me haga venir. Soy mucha mujer para ti, te lo juro que no vuelvo a creer en ti. La cabellera rubio dorada en la piel. Entre las piernas tengo pura miel. Tomando el sol en bikini Chanel. En el yate de Luis Miguel. Soy una perra y no lo oculto. Soy una diosa, hágame culto. Todos me envidian y no los culpo. Soy como el sol de Acapulco. Chisperos, aplausos y luces. Y yo posando en la pista. Tengo algo que los seduce, pero no aflojo en la primera cita. No me gustan huevones ni luces. Mi mamá me creó más lista. No soy una chica dulce, soy una chica picosita. No quiero flores ni cartas, deposita. Cara coqueta, caliente y exquisita.
nunca he probado algo más rico que esto. Te juro que nunca he probado algo más rico que esto. Carnita de calidad, por eso cuesto lo que cuesto. Una piel exclusiva, no con cualquiera me acuesto. Soy un manjar, una delicia tu paladar. No más que pruebes tantito y los dedos te vas a chupar. Ven, dale una probadita a este gatito que dice grrr. Ven, dale una probadita a este gatito que dice grrr. Sabrosona, zona rica, rica cura, colabora. Sabrosura, que ricura, unas nalgas que factura. Sabrosona, 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 sabrosona. Qué tremendo filete, hoy se rompe la dieta. Hay varias envidiosas queriendo copiar la receta. Qué tremendo filete, hoy se rompe la dieta. Hay varias envidiosas queriendo copiar la receta. Una pizca de rasta y la cuchara de fantasía. Un chorrito de brillos al gusto y la pela que otras desearían. Esta noche dejaré de ser una putrefacta decrépita y no van a destruir mis planes, inmundas pirujas. Ay, qué terror, tanta fe alrededor. Me incomodan, me dan asco, intoxican la nación. Malditas apestosas juran ser la sensación. Se sienten todo un culo y son tremenda aberración. Ups, perdón, me invoca ya que estoy. Te borraré, no inmunda, solo bebe mi poción. Ups, perdón, suplica mi atención. Piruja, te inmunda, aquí llegó tu salvación. Enrollado y atado, sé que soy malévola y siniestra, un absoluto aborto de tu dios. Desato para toda la eternidad a la máxima suprema, y esa soy yo, Edith Locarno. Perdón, me invoca ya que estoy. Te borraré, no inmunda, solo bebe mi poción. Ups, perdón, suplica mi atención. Pero cágate inmunda, aquí llegó tu salvación. Edith
Pero que te arde, te duele, no ocurre. Quiero un kiki, usar mini mini, salir casi bichi, botando la chichi en mi Maserati. Me gusta su dicky, derrite mi cookie, que ando cachichorri. Quiero un kiki, usar mini mini, salir casi bichi, botando la chichi en mi Maserati. Me gusta su dicky, derrite mi burri, que ando cachichorri. Llegó tu vaquerovia. Te dejo. Ah, pues, che viejo tan pendejo. No, qué nivel. Aquí tenemos a las verdaderas reinas y madres de México. Bueno, aunque creo que no piensan igual que yo los jueces, pero yo sí les doy un aplauso. Todas devoraron. Como saben, es hora de escuchar los comentarios de nuestro panel de jueces. Y hoy más que nunca, su opinión es crucial. Yo sé que todas ustedes pueden dar más. Sean inteligentes y agarren el día de hoy como su renacer. Ese es el consejo que yo les voy a dar. O sea, les voy a decir algo. Ustedes son las 9, las más de las más, segunda temporada. Pero hay millones en toda la República que quisieran estar en este escenario. Que es un escenario impactante, multimillonario. Tienen una producción que nunca van a volver a tener. Ojalá y la vuelvan a tener en su vida. Entonces, aprovechen cada minuto, disfrútenlo, gócenlo. Yo hoy les voy a dar consejos que las construyan, ¿ok? Y no sean tontas. Una mala actitud es de una perdedora, es de una mujer que jamás va a triunfar. Las verdaderas estrellas, las verdaderas, las que todos admiramos, aprenden. Nosotros no somos ningunos pendejos, al contrario. Pendejas ustedes si piensan que nosotros somos pendejos. Somos unos chingones. Construyan, sumen. Yo les voy a dar cosas que les sumen a partir de hoy. Empiezo con Raga. Me gustó mucho la inspiración que tuviste del insecto, las transiciones que hiciste, que tomaste como referencia, estas transiciones en las cejas doradas y que terminan en negro, y los ojos ahumados en negro y que transicionan también hacia dorado. Esas transiciones me gustaron mucho. El maquillaje muy lindo, muy pulido. El maquillaje, tus uñas están maravillosas, junto con tus botas. Me parece que es exacto y preciso para lo que tú quieres informarme. No me tienes que explicar nada. Está muy bien hecho, pero aburrido. Yo toda la vida quería ponerme 50,000, ¿cómo? ¿Marrakech? ¿Cómo se llama? ¡Ay, no! Ay, Marrakech. Perdón, Marrakech. Güey. Un maquete. Bueno, Marrakech, oye, se me antojó. Güey, amo, ¿no? Y me lo das. Amé el movimiento, amé los hombros, que saliera el guante. O sea, que o sea, Transformer, todo el pedo. Lo único que me zurra. Te queda grande el corset. O sea, y haz de cuenta, o sea, Edith González, Juan del Diablo, sin poder respirar. Bueno, continuamos con Kailis, por favor. La Kailis. Bueno, cuando se abrieron esas puertas, saliste Kailis y la verdad te veías cara. Te veías costosa. Me encantó. O sea, sabemos que tienes las piernas más bonitas. Me encanta que proyectaste lo que realmente tú más, que es este vedetismo, que es esta rumbera, pero aderezada de glamour, cara costosa, la peluquería, el maquillaje bien aplicado, etc. Pero pienso que me hubiera gustado más que el desarrollo de tu presentación hubiera sido más potente. Kailis, ¿sabes qué sucede? Que te ves muy linda vestida, sabemos el cuerpo que tienes, que es impresionante. El vestuario está lindo y ya. No pasó nada más. No sucedió. Y se los llevo diciendo de verdad. Toda esta temporada tienen que dar más, porque ustedes son espectáculo. No pasó nada.
Gracias. Kailis, no pasó nada. No pasó nada. Es que yo también entiendo, es que somos súper diferentes, ¿no? O sea, Lolita obviamente espera ver todo. Y para mí era como, wow, una pasarela de que pues no quiero que hagan nada más que me enseñen el vestido. Pero yo les voy a dar un consejo a todas. Deja tú, ahorita voy contigo, Kailis, pero este va para todas. Es algo que creo que les hace falta a todas ustedes, 9 queridas, las más de las más. Hoy en día, todo el mundo quiere ser famosa. Todo el mundo quiere ser irrelevante en las redes sociales, nada más. Y la gente que es famosa y que es relevante en las redes sociales, mañana te quitan la aplicación y no existes. Construyan, prepárense, métanse a clases de canto, métanse a clases, güey, de acrobacia. Porque sí les hace falta, en mi gusto, más entretenimiento. Porque el día de mañana que se acabe este concurso, ustedes van a ser famosas, van a dar shows, pero pues nadie va a comprar boletos si, mana, nada más sales con el vestido bonito y das vueltas. Tienen que dar siempre un factor sorpresa. Partiendo de ahí, sí creo, muy de acuerdo con Lola, que métele más. Cuando acabes de construir tus espectacularmente vestidos hermosos, preciosos, carísimos, bla, bla, di, güey, pues voy a aventar, no sé, que me salga cerilla de la oreja, sarro del diente, o sea, algo, un pelo de la nariz, algo, porque las bonitas aburren. Continuamos con Peque Valderas, Alfonso. Así es. Peque, voy a ser breve, ¿eh? Porque creo Porque que no hay hablé mucho. ¿Sabes por qué? Porque hay como un patrón esta noche. Hay como un ADN que se todas, permeó para todas, entonces sería repetitivo. Entonces, para Peque, una caminata más. Entramos, giramos y salimos. Entonces, eso me faltó como alguna revelación y es todo. Mi querida Peque, estás vestida encantadoramente. Esa peluca está bellísima, el maquillaje, tu joyería. Me habría gustado algo con un poquito más de nivel. Aprendan, sigan aprendiendo todos los días. Hoy voy a aprender a bailar contemporáneo. Hoy voy a bailar ballet. Hoy quiero bailar jazz. Porque no sabes en qué momento te lo van a pedir. Y tienes que estar preparada para lo que te vayan a pedir. Y durante toda tu vida. No dejas de aprender. Este va para todas. Otra vez. Para todas. Ay, vamos, Mucho otra mensaje, vez. mucho para mensaje. todas. Mucho mensaje. Mucho mensaje. No, Pues no, es que. no, mucho y bien consejo, rápido. mucho- Cuando Ajá. se vayan a poner esas medias que tienen brillos, si se fijan, cortan en los tobillos. Entonces el empeine se ve pelón. Y los brillos es como se le acabó el dinero, la asaltaron en el cajero, no le alcanzó para el brillo en el empeine. Yo sé que las medias así vienen. Mana, pues ponte el brillito en el empeine. O sea, porque eso te va a diferenciar de la otra que trae medias igual que tú, que no tiene brillo en el empeine. Y, A la que sí le alcanzó. ajá, exacto. Eso, o sea, el diablo está en los detalles. Y el detalle te va a hacer ganar. Te hace la diferencia. Siempre pónganse bien perras todas con los detalles. El más mínimo detalle te hace la diferencia total. Un consejo que te voy a dar también. Cuando se prueben esos vestidazos hermosos, que nunca jamás te coma la línea de los hombros y el pecho. Va, eso, así, pues entonces así quédate. Como, ándale, así. Porque mira qué espectacular te ves. Ponte derecha y no se ve nada. A mí me gusta. A mí no. Ah, bueno, Oye, está hay bien. que pelearnos. No, está perfecto. Hay que pelearnos. Claro. Primero yo, agáchate tantito. Así yo diría, ¡ah, wow! Quiero ser ella. Y luego así diría, ¡ay, X, me vale! Y ahora sí puedes hablar, mi Mira, amor es hermosa. que te voy a explicar algo rápido. Habemos personas que a veces no nos sentimos cómodas con ciertas partes de nuestro cuerpo. Entonces tratamos de ocultarlas. Nunca con este ocultes tipo. esto. Los Bueno. hombros todos los tenemos. Es lo, A es ver, lo único flaco que Aldo, tenemos. escucha. Ahora ella está hablando. Ay, me va a tocar a mí hoy la putiza.
Entonces yo tengo un conflicto con esta parte de mi cuerpo. De no me gusta nunca andar desnuda. De hecho, la primera vez que me diste la crítica de que me gustaría que enseñaras el hombro, me bajé el hombro y me sentí muy incómodo, pero por complacer lo hice. Pero aprendí una cosa muy importante. Unas palabras que dijo Lolita: no siempre vamos a complacer a todos. Entonces, esto para mí está perfectísimo y te agradezco el comentario, pero siempre voy a cubrir mis hombros de alguna o de otra manera. Sí, pero voy. No se trata como de complacer. Espérame tantito, Aldo. Espérame tantito. Yo te voy a dar un consejo como stylist. Gracias. Como un coordinador de moda y como una persona que sabe y que se dedica a hacer que las mujeres se vean más guapas. Los hombros es algo súper sensual. No sé cuál sea el problema que tú tengas con tus hombros, pero te voy a decir algo. Los complejos, el 99.9% de las veces, no los ve nadie más que la persona que los tiene. Entonces, exacto, mi amor, deshazte del complejo, practícalo en tu casa, empieza, o sea, tú sola, porque te va a servir. Porque el día de mañana, cuando tengas menos inseguridades, te vas a ver más impactante, te vas a ver más imponente, vas a tener una presencia, una seguridad. La seguridad vende más que un vestido caro, la seguridad vende más que un buen maquillaje. Yo soy el gay más gordo, panzón, chichis colgadas del mundo. Pero güey, si voy a una fiesta gay y hay 4,000 musculosos, yo me voy a coger al más guapo, porque tengo la seguridad. Ay, sí, y si ahorita me bufan, vale madre los que me bufan y lo que sea. La seguridad es lo más importante. Y la seguridad se construye olvidándose de los complejos. Practícalo, pero para mí, eres hermosa, eres perfecta, igual que todas las demás. Enseña los hombros. Recuerden que en el escenario somos una ilusión, somos magia. Hacemos la magia nosotros. Entonces, cualquier cosa de inseguridades, por favor, déjenlas en el camerino, porque ustedes son la ilusión no solo de cada hombre, de cada mujer. Cómo nos gustaría vernos, vestirnos, caminar. Ustedes son lo que tal vez nosotros no podemos ser. Recuerden eso. ¡Ay, Yo salí con curso de superación personal. Es que la seguridad es todo, absolutamente. Y puedes traer un trapo o no traer nada y bien saberlo llevar. Entonces, como yo creo que la esencia de todo este comentario es muestra la piel, quita los complejos. Y mi amor, eres espectacularmente Si tuvieras hermosa. hombros feos, te dijéramos, tápatelos. Pero al contrario, destápate. Sí. Y a mí me encantó que usas tu vestuario de los primos que usabas, pero ahora en cara, en perra, en evolución, que ya evolucionaste. Me identifiqué del barrio fino. ¡Ay! Bueno, seguimos con Deseos Fab. Seguimos con Alfonso, Deseos por favor. Fab. Bueno, cuando se abrió la puerta y saliste Deseos, o sea, impactante, majestuosa. Creo, Deseos, has evolucionado mucho en tu maquillaje. Entonces, muy probablemente el curso de maquillaje ya no tenga que ser necesario. Muchas gracias. Mi queridísima Deseos Fab, tú saliste y a mí se me cayó la quijada. De lo demás, fue otra vez pan con lo mismo de las otras chicas. Aburrido. Y había un tubo blanco que se estaba saliendo del vestuario. Eso no puede pasar. Es como si revelaras la magia del mago. No puede suceder. Hay que cuidar bien todo ese tipo de cosas. Yo lo que te voy a decir es, eras la muñeca que nunca me trajo Santa Claus, los Reyes Magos o quien sea que se supone que trae los juguetes. ¡Wow! O sea, eras un sueño, eras así como que una fantasía, el moño, el vestido. A mí sí, la verdad, hoy me vale madres que el hilo se veía y se salía el tubo. Eras una fantasía. O sea, siéntete orgullosa y sigue manejando esa estética que tienes. Tienes muy buen gusto para combinar colores
tienes muy buen gusto para los accesorios, sabes cómo hacer que las cosas se vean no solo bonitas, sino impresionantes, te destacas. Seguimos con Juana Guadalupe. ¡Qué cosa! ¡Ay! ¡Qué ganas de abrazar! ¡Qué elegancia! Juana Guadalupe, no me gusta que le digas la colcha. Creo que traes un hermoso abrigo. Me parece hermoso que te lo hayas quitado y te lo hayas llevado. No lo hayas dejado tirado. Me gusta muchísimo lo que hiciste hoy. La historia que contaste se ve perfectamente en lo de esta noche. Muchas felicidades. Lo aprecio muchísimo, de verdad. Muchas gracias. Mi amor, a mí también me encantó. ¿Sabes qué? Te voy a dar un tip. Olvídate de los escotes rectos y hazte amiga de los escotes en corazón. Te van a favorecer más. Te van a alargar. Esta parte es impresionante. Es lo que más se ve. Para mí fue muy chingón que te quitaras el abrigo, que lo vendieras, que te vieras cara, que lo gozaras. O sea, dije, mira, doña Lechuzas, muy bien. O sea, te aplaudo. Creo que ha sido bueno, de lo que me tocó ver a mí, tu mejor noche. Felicidades. Seguimos con Miss Tabú. Miss Tabú. Dentro del maquillaje cochinón que sé que manejas, me gustó el encaje que pusiste en los ojos y probablemente te lo pusiste para cubrir algunos errores que no querías que viera. No, lo hizo adrede, lo hizo. Pero bueno, a propósito. me contaste una historia increíble. Nos embrujó. Exacto, Nos aventó y pues gracias por despertarnos después de los pasarelazos que habían pasado. Le quiero mostrar los ojos. Sí los traigo maquillados, de hecho traigo hasta ceja y todo. Sí, te vi. ¡Que presuma! Nada más sí. no traigo pestañas, pero... Aquí estoy revisando quién difuminó, quién se le ensució, quién se le manchó, etcétera. Entonces, aquí lo tengo, Miss Tabú. Gracias. Miss Tabú, la verdad es que fue una grata sorpresa verte en tu esencia, en lo que tanto has estado defendiendo durante todas estas semanas. Por fin la vi, la volví a ver. Te lo agradezco infinitamente porque sí, estaba haciendo esto bastante aburrido. Y tú lograste despertarnos. Había parecido como un hechizo de la Bella Durmiente. Logramos despertar gracias a ti. Gracias. Gracias. Miss Tabú, toma esta noche como tu renacer y sigue esta línea. Te ves espectacular. Esta quiero que seas. O sea, te ves guapa, te ves interesante, te ves o sea, güey, me voy a leer la carta astral y cada semana, que va a ser mi hombre, lo que sea. Tu brujez, toda esa aura de misterio, toda la estética que te gusta, las referencias que siempre quieres dar, hoy las diste. Así te chingas a todas estas hijas de la chingada. Muy bien. Otra cosa. Trus, lumbre, quema las botas. Porque las traes otra vez, las pinches botas. Son otras, igual de feas. Oye, ¿cómo alcanzas a ver? ¡Las vi, las botas! Yo no veo Que nada. te regale otras. No, o sea, sí escuché. De hecho, traía otros zapatos, nada más que se me rompió el tacón y tuve que cambiarme las botas, pero Son las traía mismas. otras botas, no son las mismas que he traído. Estas son otras. Son primas hermanas. De hecho, son tacón de bruja. Entonces, tacón de bruja le digo al tacón cuadrado. No, porque he ido con unas brujas que andan en Balenciaga, divinas, hermosas. Miss Tabú, ¿sabes qué? Acuérdate de esto. Tú lo que vas a hacer es, cuando se acabe este programa, en lugar de que te cierres, ábrete al glamour, a lo bonito. Porque si combinas, el día que tú empieces a combinar tu esencia con lo que no te importa, que es ese glamour, esa moda, ese fashion, vas a hacer un espectáculo y vas a llenar y abarrotar los lugares. Muy bien, te felicito, te agradezco. Muy buena noche para ti. Gracias. Vamos con Lupita Kush. Lupita Kush. Bueno, ya sabemos que eres
impresionante al momento de maquillarte, de peinarte, de vestirte. Siento que siendo la semifinal, me esperaba un poquito más de ti, Lupita. Pues mira, estoy de acuerdo con Poncho. Me quedaste a deber. Es una semifinal y hay que aventar la casa por la ventana. Y eso no se vio. No, o sea, hoy sí la cagaste, o sea, hasta a mí sí no me gustó nada. Nada porque ni siquiera es espectacular. Y güey, y la verdad sí esperaba algo de ti sorprendente. No me gusta ni la peluca, no me gusta ni el maquillaje, el vestido se me hace horroroso. Y me duele, porque eres grandiosa. Y hoy no. Todos tenemos días malos. Hoy fue tu día malo. Qué chingadera, mamada. Perdón, no sé si puedo decir groserías. No, pues pero, ya las dijiste todas. ¿Y le estás preguntando ahorita? Es que es la semifinal. Y este vestido, la verdad, o sea, no es Lupita Kush. Es como, no me llegó la maleta e inventé algo. I'm sorry. Ay, lo siento. Ahora en español. Vamos con Hidden Mistake. Alfonso. Hidden. Bueno, yo creo que durante toda la temporada tú manejas una línea casi de perfección en todo, en el vestuario, en el maquillaje, en los accesorios. El desarrollo de tu presentación me gustó, que le diste movimientos. El arranque estuvo muy lindo, tuviste como tus tiempos, caminabas despacio, luego terminaste caminando más rápido, tus movimientos. Me gustó mucho los efectos tridimensionales que lograste a través de los acrílicos que aplicaste en los pómulos. Y pues nada, muchas felicidades por hoy. Mi queridísima Hidden, programa tras programa, pese a los errores que has tenido en algunos momentos, siempre has sido tan exacta, tan precisa, tan pulcra, siempre contando una historia, siempre yéndote más allá, haciendo bellezas. Gracias. Muchas gracias. Mi pasarela de hoy fue la evolución de lo que fue mi traje de coronación en la temporada número 5 y fue un agradecimiento, la verdad, a la gente en su casita. La última pasarela que tendremos aquí es mi pasarela de agradecimiento porque gracias a todos ustedes es que esto es posible el día de hoy, así que muchas gracias. Felicidades. Que viva la gratitud. Exacto. Queridísimo Aldo Rendón. Vamos con gratitud. Yo te agradezco esa mantis hermosa, fashionista, carísima. Un espectáculo. Qué fregón tu mente. ¿Cómo la manejas? O sea, siempre quiero ver qué vas a hacer. Y me encantaría que ganaras, o sea, no nada más este concurso, que ganaras más experiencia, más seguridad, que dejaras lo que sea que te atormente en cualquier momento y que siempre te muestres con las alas abiertas. Creo que de todas, sí se notó que estabas agradeciendo, no a nosotros, sino a la gente que te está viendo. Muchas gracias. De nada, mi amor. Ahora vamos con Regina Bronx. Regina Bronx. Bueno, saliste y dijiste, ya llegué. Me encantó, te ves hermosa, guapísima, el maquillaje muy bien pulido. Pero ¿sabes qué? Cuando saliste me impactaste. Pero conforme veniste entrando y me pasaron tu fotografía para entrar a detalle, me pasó algo que no sé si solamente me pasó a mí o a las personas que están viendo el programa también, pero vi la cara como de Valentina. Entonces, tal vez lo que te puedo dar como consejo es no perder tu ADN dentro de toda la diversidad que tú nos puedes dar. Sí, efectivamente, una de mis grandes inspiraciones es mi madre drag, Valentina. Ya formamos una familia después de la temporada 3 y pues me siento muy orgulloso porque es como nuestro sello de la casa que estamos formando. Sí quiero conservar ese rasgo de familiaridad.
Sí, pero sabemos que Valentina ya existe y que tú eres Regina. Entonces a lo mejor marcar la diferencia es un consejo. Nombres de chava fresa. Regina, Valentina. Sofía. Pues te ves carísima. Sí. Mi queridísima Regina Bronx, ¿sabes? Ese esqueleto, o sea, si tú estás tratando de redimirte, lo lograste. Regina, para mí, o sea, también te has convertido en una obsesión. Amo la fantasía que nos das. La cintura. O sea, la cintura, el brillo. O sea, eres casi perfecta. Yo le hubiera o quitado las botas o quitado la cola. Las dos me dan ahí problema. Porque lo de arriba se me hace espectacular. Entonces, eso para mí es un pegoste. Entonces, yo, en lugar de las botas, me hubiera puesto la cola brillosa y un zapatazo. Se te verían las piernas más largas, te verías monumental. Pero, güey, es un simple consejo. Por último, les quiero decir, ha sido un honor verlas. Y justo hoy, sí me quedaron a deber, wow, todas. Pero no se duerman en sus laureles. No se preocupen nada más en ser famosas en las redes. Preocúpense en tener cimientos, en tener algo que dar, en tener algo sólido que las diferencie. Porque una que tiene más followers que tú, como les dije hace rato, mañana cerran la aplicación y vale madre. Perrísimas, ya escucharon la inapelable crítica de nuestras eminencias. Sin más preámbulos, es momento de anunciar a la más de la noche, quien recibirá una muy buena propinita de 10,000 pesos y una estrella dorada. Entonces, ¿ya estamos listos? Listos. La más de la noche de esta semifinal. ¿Quién es la más? Híjoles, qué bueno que lo vas a decir tú. Y la más de la noche eres tú, Hidden Mistake. ¡Felicidades! ¡Wow! El mami de internet de Real o los 4 ganes de Hidden, y la verdad es que les di uno en las 5. Les he dado 2 en este, me falta uno para cumplir mi gran cuota con el internet de las cosas. Sí, vamos a continuar con la casi más. ¿Quién es? Y la casi más eres tú, Juana Guadalupe. Yes. ¡Felicidades! ¿Pero qué creen? No eres la única que se lleva estrella rosa esta noche. Hoy tenemos otra casi más. Casi más. Y esa eres tú, Deseos Fab. Ahora es momento de que todas pasen al Mictlán a quemarse las pestañas para pensar en su jugada. Mientras tanto, una a una irán pasando al purgatorio, pero en esta ocasión darán un voto en contra y un voto a favor de quién debe estar en la final y quién no. Ay, obviamente no nos vamos a ir limpias. ¿Para qué les digo que sí, no? La producción nos odia, quiere que se nos avienten encima los fans de las otras por decir que no queremos que estén en la final, porque son muchas. Y aparte, otra ofendida que me di es que nomás podemos votar por una. Yo quería votar por 5. Esta no tampoco. Ya se pone padre esto. Bueno, pues ya es el último día, ya que ya podemos decir, chinga tu madre, ya te vuelvo a ver, perra. Vámonos, para la casa. En ese momento lo primero que pensé fue, ya estuvo. Las que tenían alianza se van a volver a unir y van a llegar las que tengan que llegar. No está dicho nada, todo puede cambiar de último momento. Esto es solo las más 2, entonces no sé qué vaya a pasar. Ojalá no le afecte mucho mi voto. Estoy a nada, amigas, de colarme a esa gran final. Esperemos que sí lo logre. Así que por favor, pasen al purgatorio y piensen muy bien
por quién votarán. Adelante, feminosas. Son muchas opciones. Ni modo. Yo voté por Kailis para que vaya a la final porque siento que ha demostrado que ha tenido un crecimiento muy grande. Por esta que no ha sido mucho tiempo porque pues viene de las 6. Pero ha tenido muy buen desempeño, tanto en retos como en pasarelas, sin dejar su estilo propio. Así que por eso yo le doy mi votito a Kailis. Uy, pues creo que va a estar difícil la decisión de quién sí. Pero yo creo que voté por Regina de que no estuviera, no porque no sea buena, porque es buenísima, pero nada más se me dio la gana de que no estuviera ella. Voto. Para no cagarla. La que pienso que no, siento que no tendría los elementos suficientes como para llenar una final. Y por eso voté por ti, Deseos. Yo sé que estás creciendo y algún día. Uy, qué difícil, qué difícil, qué difícil. Dios santo, todas son súper buenas competidoras. Hidden Mistake. Yo quiero que Hidden esté en la final porque todos sus atuendos han sido maximizados. Su actitud ha sido muy bonita, ha tenido mucho compañerismo y ella definitivamente tiene que estar en esa final. Ay, pues mi hermana, perra del mal. Déjame, me levanto las cortinas. Ay, pues ya, mira. Me voy a poner yo para que no vaya, ya. ¿Quién no debería llegar a la final? Pues ya, ¿para qué me hago, güey? O sea, ya ni... ya sin esperanzas, sin expectativas, pues la huele, ni modo. Ya, obviamente les quería apostar, perras, mis premios. Hoy fui la más premiada de esta noche. La verdad estoy súper contenta. Y esta final, yo creo que alguien que se esforzó mucho, que lo dio todo, que demostró ser la más, es Cassandri. Yo la verdad es que me quedé fría con todo lo que hizo. La amo y ella se merece todo, la verdad, para mí. Pues se llegó el momento, amigas, de casi saber quién sí y quién no. Y la que sí, voy directo, porque confío en ella y porque mi mami lo puede hacer increíble. Y si no, créeme que voy por ti, pendeja, ¿eh? Y te voy a bajar del pinche escenario. Yo voto por mi mami para que llegue a la final porque creo que se lo merece. En su temporada no se le dio la oportunidad de mostrarnos todo esto, que es nada. Nada, no es cierto, Deseo, lo hiciste increíble, perra. Hoy te veías magnífica, majestuosa. Eras la muñeca que todos queremos tener. Bueno, no todos. ¿Ya está? ¿A quién quiero en la final? A mi culo, obviamente me quiero. A mí en la final nadie me dijo que yo no podía votar por mí. Yo en la final. ¿No? Ya fue Regina. ¿Y a quién no veo en la final? Aunque tuvimos unos pequeños percances y los percances fueron realmente porque yo sentía que no estaba reivindicándose de su temporada, fue Regina Bronx. Entonces, discúlpame, espero esto no vaya a herir la situación que ya abrimos, pero yo voto por ella. Yo voto por Raga Diamante para que esté en esta gran final, porque si a mí me toca enfrentarme a ella, va a ser porque nos vamos a partir la madre como las grandes. Me inspiras mucho, te amo y para mí eres mi mayor competencia. Pequitas.
la que menos me gustó o la que no quisiera en la final, porque no he congeniado con su concepto. Creo que es muy bueno, pero a mí no me lo ha vendido como a mi gusto. Nada personal, simplemente no me gusta. Ya estamos a un pasito cerca de la gran final. Y pues ya tenemos el resultado de sus votos a favor y en contra. Y además, algo que se me pasó decirles, una disculpita, es que los jueces también emitieron un voto. Y ya tengo la suma total de sus votos. Pero antes de revelar los resultados de quienes pasan a la final, también surgió un pequeñito problema, un pequeño inconveniente. 2 feminosas están empatadas. Y es decisivo para conocer a las finalistas. Y esas feminosas son... Que conste que ustedes votaron, ¿eh? Ahí sí no tuvo nada que ver el jurado. O sí, un poco. Así que... las feminosas son ustedes. Son ustedes... Kailis y Peque. Amiga de rojo. Así que por favor, feminosas, prepárense para la última divina revancha. Y así conocer quiénes renacerán en la gran final. Pero ¿por qué siempre me tengo que ir yo con alguien? O sea, si tengo que tener dúo. No puede ser esto posible. Otra vez poniendo a las de Monterrey a pelearse. Kailis y Peque se tienen que debatir por el puesto en la final. Yo dije, no, pues pero eso se va a poner bueno. Híjole, entre que el culo de México y la voz de México, la voz de pito de México, pues a ver quién gana. La verdad es que yo le voy a mi comadre, la Kailis. Amigas, estoy impactada. La verdad es que yo a la Peque la amo. A pesar de todo, a pesar de que Daniel Valderas sea una hipócrita. Y pues a Cassandra la amo. Ella también en su temporada pues estuvo así de ser finalista. No sé quién vaya a tener ese puesto en la final. Se me hace muy difícil. Kailis Cassandra Ponce de León, Peque Valderas, mis feminosas, ¿están listas para la última divina revancha? Pues a renacer. Por ella yo me sofoco. Quítame la ropa, cómeme la boca. No te me demores que el calor ya me sofoca. El que me trae loca, el que me rompe el coco. Tú eres el que me gusta, tú eres el que me provoca. Quítame la ropa, cómeme
Después de esta agitada, ajetreada y buena zarandeada que nos acaban de dar, por fin tenemos a las finalistas. Les recuerdo que las estrellas tienen un valor. La estrella dorada tiene un valor de 5 puntos. La estrella rosa de 2 puntos. Y la estrella negra le resta 1 punto. Además, todos los votos que se emitieron el día de hoy tuvieron el valor de 1 punto, incluyendo el de los jueces. Yo hice así como los niños asiáticos que suman así. Yo hice mis grandes sumas dándoles valores imaginarios a las cosas. Tengo 3 estrellas rosas y 1 dorada. Y 1 negra, o sea, voy a tener menos puntos. Ay, pues yo sí hice las cuentas, amiga. Saqué 8 puntos. ¿Cuántas estrellas tienes, Guadalupe? No, pues que tienes 2 estrellas doradas y que tienes 3 estrellas rositas. Y que me acuerdo que me habían robado una y dije, no manches, a lo mejor y me ponen a mí está en mi lugar. Si sumamos todo, quedo debiendo más que Guajardo. Pensé. Y los resultados son los siguientes. Con 15 puntos, la primer finalista de Solo las Más segunda temporada eres tú. Eres tú, Hidden Mistake. Soy mexicana chingona. ¡Felicidades! Y que me toca ser la primera finalista. Gente, es que yo no estoy cabiendo de mi mente. Les juro que yo les he dicho muchas veces que yo llegué aquí sin esperar absolutamente nada. Pensé que Lolita me iba a agarrar de los pelos cada capítulo. Es que no puedo caber de la emoción, la verdad. Escuchen, feminosas. Con 13 puntos, la segunda finalista eres tú. Juana Guadalupe de Jesús. ¡Ay, soy finalista otra vez! Amigas, no vine a pasar la burla tanto como yo creía. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Es para todos ustedes. Espero lo hayan disfrutado. No se tomen nada personal porque me voy a poner loca otra vez. Esta vez no me voy a quedar con ganas de nada. Bueno, de igual manera, la tercer finalista eres tú. Eres tú, Lupita. Soy mexicana Puz. chingona. ¡Muchas felicidades! Cuando dijeron mi nombre, la verdad es que se me salió un chisguetito, porque pues yo ya me hacía con que pues la casi más como toda la temporada, pero pues resultó que finalista. Y por último, Peque y Kailis. Ustedes están compitiendo por el cuarto y último puesto, con 12 puntos cada una. Y después de este doblaje, hemos decidido que la feminosa que pasa a la final eres tú. Eres tú. Eres tú. ¡Kylie! Soy mexicana chingona. No mames. O sea, por fin me reconocieron algo, por fin me dieron algo que es mío. Bueno, la vez pasada también me lo dijeron, pero yo dije que no. Y yo... ¡Celebremos! ¡Celebremos! Kylie está en la final, pero ¿dónde está Peque? ¡Y también tú, Peque! Soy mexicana chingona. ¡Y yo, Dios santo! Esta vez sí llegamos a la final. Peque en la final también. Ya no me gustó.
Fíjate que me hubiera quedado nomás con la Kylie. ¿Para qué otra? ¿Ya 5 para qué? O sea, sí quería que estuviera, pero no los 5, ¿sabes? Quiten a una. A mí no. Pues bueno, no se logró llegar a la final, pero estoy muy contenta con todo lo que sucedió en esta temporada. A todas las subestimé, a todas. Y me di cuenta de que todas merecen estar aquí. Y me llevo un aprendizaje muy grande, muy grande de cada una. Ahí está el efecto mariposa, amiga. Si yo le hubiera robado la estrella mixta, hubiera tenido un puntaje más alto y hubiera sido la finalista. No sé, amigas. Por poquito me cuelo, por poquito, amigas, pero cuento como semifinalista. Rega y yo contamos como semifinalistas. Entonces me siento muy contenta de haber logrado ese puesto en Solo las Más. Puedo decir que soy semifinalista. Y en este momento yo me siento pues muy agradecido porque me sacudieron, o sea, me dijeron échale ganas. Yo ya me sentía como una muñeca rota en mi casa. Yo decía, no, pues ya la Regina ya valió. Pero no, señores, creo que a veces sí necesitamos esa sacudida de una tercera persona que nos diga, échale ganas. O sea, si puedes, creemos en ti y eso es muy bonito, es algo que te da vida. Es que es eso, me llenaron el corazón bastante, que me voy bien agradecido a pesar de todo lo que haya pasado en el pasado. Me voy bien agradecido y me voy, mira, abrazando a todos, la verdad. Ya no soy mala. Es que yo no era mala, me hicieron mala. ¿Eres bruja buena o bruja mala? Les quiero mucho y gracias. Edítame bien, Carlo, por favor. Hidden, Juana Guadalupe, Lupita, Kailis, Peque, ustedes son las 5 finalistas de Solo las Más segunda temporada. Mira, no, hasta ya me dio cosa, porque es mi primera final, ya me puse más nervioso, pero pues bueno, hay que darlo todo y pues ahí nos vamos a ver, ni modo. Me siento muy emocionado, me siento muy agradecido con la producción, con mis papis que siempre me dan lo que yo quiero. Así que pues esperen mucho de mí. Pero no esperen nada. Eso pasó, por eso la última vez pasó lo que pasó. Ya estoy más allá que para acá. O sea, ya nada más es de que yo baile bien y lo haga bien y miren, una corona yo podré tener. Amigos, aparte imagínense yo una reina, ¿me voy a volver loca? O sea, me voy a volver loca. No, así, cállate, perra. Y un cachetado la voy a aventar. Así que compré sus boletos para ver la gran final. Que va a estar increíble, perra, se los juro. Te lo juro, te los prometo, perra. No me voy a dejar. Realo 4 ganes de Hidden Mistake, así que ese otro vamos a verlo en la final. Ya es hora de que se cierre el telón de esta gran temporada, que se apaguen las luces y que nos veamos en la final de Solo las Más. Muchas gracias.